Vamos a empezar a ver el bienio conservador y el bienio progresista. Cuáles fueron las medidas y cuáles fueron los hechos que llevaron a este periodo de la República a tener dos gobiernos en dos elecciones diferentes en un periodo de tiempo muy corto como son esos 3 años. Vamos a ver primero cómo se formó el bienio conservador. Mirad, durante prácticamente 3 años, no llegó a 2 años y medio, el bienio estuvo encabezado por el presidente de la República que tenéis ahí, que es Niceto Alcalá Zamora, y el presidente de gobierno, Alejandro Lerroux. Vale, ¿qué ocurre para que del 31 al 33 tenemos una serie de reformas, ¿de acuerdo? Esas reformas sigan adelante, pero ¿qué ocurre para que haya un cambio de gobierno? Sobre todo lo que vimos en la sesión pasada, la represión de casas viejas, que va a generar muchísimas críticas al gobierno y esto va a propiciar que miembros de diferentes sindicatos como la CNT o incluso partidos como son el PSOE denunciarán ese autoritarismo gubernamental. De hecho, el que era presidente de gobierno en ese momento, Manuel Azaña, dimite y lo que tiene que hacer Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, es convocar elecciones. Elecciones en las que participa por primera vez la mujer. Los republicanos de izquierda se presentan divididos, pero en cambio la derecha, los republicanos de derecha, se unen, forman un bloque muy fuerte llamado Confederación Española de Derechas Autónomas, que es la CEDA. La CEDA liderada por Gil Robles. Así que en este caso vamos a ver que son ellos los que ganan, gana junto con el Partido Radical, ¿de acuerdo? Y esto va a comportar la formación, pues, de un gobierno presidido por, como tenéis ahí, Alejandro Lerroux, y de alguna forma van a propiciar que no se sigan esas reformas. Ese gobierno va a paralizar todas las reformas que tenéis ahí. Paralización de la reforma agraria, paralización de los estatutos de autonomía, sobre todo el vasco que se había empezado. Sí que van a seguir las reformas militares, en el ámbito militar, perdón, la reforma en el ámbito educativo y de nuevo se va a retomar las relaciones con la Iglesia de tal forma que el gobierno va a amparar económicamente muchas de las causas de esta institución. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo este bienio conservador en apenas un año va a entrar en crisis de nuevo. ¿Por qué? Muy sencillo. Tenéis que pensar que un poquito después, en el año 1934, hay un cambio de ministros y muchos de estos ministros vienen de la CEDA. Y esto va a provocar un rechazo entre los partidos y sindicatos de izquierda. Porque Alejandro Lerroux se sitúa más en el centro que no a la derecha. En la derecha ya tenemos la CEDA, acordados, encabezada por Gil Robles. Así que en Asturias hay un movimiento insurreccional, casi una revolución, tal y como aparece ahí en 1934, y es una revolución social, ¿vale? Una revolución social que la impulsan los comunistas, los socialistas y ocupa la cuenca minera, sobre todo lo que es la actual Asturias, la parte central, la zona de Mieres. Y en Cataluña se aprovecha esta coyuntura para proclamar el Estado catalán dentro de la Federación Española, la Federación Republicana Española. Es decir, Cataluña no se manifiesta como un Estado independiente, sino un Estado independiente dentro de otro Estado federal o un hipotético Estado federal, que es lo que pedían, que es España. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, estos movimientos van a ser reprimidos por el ejército, va a haber un gran número de muertes, va a haber muchos detenidos, en Cataluña se acaba con este movimiento suprimiendo de nuevo el Estatuto de Autonomía y se va a encarcelar al gobierno de turno. Esto hace que se entre en crisis porque el mismo gobierno, el de Lerroux y el de Gil Robles, pues de alguna forma van a mostrar sus diferencias, ¿no? Y estas diferencias cada vez más van a ir en aumento. De hecho, muchos de estos ministros se van a ver implicados en diversos escándalos de corrupción, tal como aparece ahí. Y esto va a hacer que el presidente de la República, de nuevo, Niceto Alcalá Zamora, haga elecciones. Unas elecciones que se producen en febrero de 1936. ¿De acuerdo? Aquí, a diferencia de las elecciones pasadas, la izquierda se presenta en conjunto, se presenta en bloque formado por el Frente Popular. Vamos a ver cómo era este gobierno del Frente Popular.
nada, va a durar apenas unos meses, desde febrero del 36 hasta julio del 30, de este mismo año, del año 36. Ese es el tiempo oficial, si bien es cierto que hasta que no acaba la Segunda Guerra Mundial, no, la Guerra Civil, hasta que no acaba la Guerra Civil en el año 39, sigue el mismo gobierno. Vamos a ver que el presidente de la República va a variar, que en un principio es Niceto Alcalá Zamora y luego es Manuel Azaña, y que la presidencia de gobierno va a caer o bien en Manuel Azaña cuando Niceto Alcalá Zamora es presidente de la República, o bien cuando Manuel Azaña se convierte en presidente de la República, será Casares Quiroga quien asuma ese cargo, el de presidente de gobierno. Vale, ¿cómo es ese gobierno? Es un gobierno de izquierdas, con un apoyo parlamentario bastante amplio. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver que los partidos de centro y de derecha se van a unir en coalición en muchas provincias, pero no van a llegar a triunfar en la mayoría de ellas. Entonces, esta victoria fue asumida por los republicanos de Azaña, que luego se hizo presidente y Santiago Casares Quiroga asumió la jefatura de gobierno. Pues bien, ¿cuáles son las bases, las características básicas de este periodo? Muy sencillo, van a reanudar las reformas. Van a emprender de nuevo esas reformas que dejaron aparcadas en el año 33 y con un plus. Ahora se va a buscar una mayor iniciativa, se va a buscar que se resuelvan pronto, que no sean farragosas en el tiempo, tienen que ser rápidas. Estas reformas también van a propiciar que se restablezca el Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal como aparece ahí, el restablecimiento de la Generalitat. También se va a reiniciar el proceso autonómico del País Vasco y Galicia. También se intenta no reiniciar, sino emprender otros estatutos de otras zonas, como viene siendo el País Valenciano. Algo muy importante, se va a reanudar la reforma agraria para permitir a los campesinos trabajar en estas tierras abandonadas, en estas tierras llamadas latifundios, en las que se pierde gran parte de su riqueza y del cultivo. Y otra cosa también importante es que se va a amnistiar a todas las personas que participaron en la Revolución de 1934, es decir, van a salir de la cárcel. Teniendo esto en cuenta, también siguen siendo conscientes de que hay militares que son sospechosos de preparar un golpe de Estado. Por ejemplo, Franco estaba ahí ya en ese momento, el general Mola o el general Godet, y lo que hacen es enviarlos de nuevo a destinos muy diferentes y lejos de Madrid para evitar reuniones y evitar acuerdos, ya que la separación por muchos kilómetros hará inviable ese acuerdo. Pero ya veremos que aunque estén lejos los unos de los otros, enseguida se van a poner de acuerdo y va a triunfar el golpe de Estado. También es cierto que, aunque gana el Frente Popular, que es mucho más de izquierdas que los partidos de izquierda que ganaron el bienio reformista, es decir, en el año 31, va a haber una movilización popular, sobre todo de la parte más izquierda. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la FAI, es decir, la Federación Anarquista Ibérica, estoy hablando de la CNT, estoy hablando del Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso va a propiciar que esa radicalización política, esa violencia callejera, haga que las derechas se opongan firmemente y que la violencia callejera cada vez sea más fuerte. Así que algunos sindicatos y grupos de izquierdas ven la conveniencia, en este caso, de impulsar un proceso de revolución social. Claro, vamos a ver, los militares que ya se oponían a la República, imaginad en este momento si no se van a oponer a esta revolución social. Estoy hablando de Mola, estoy hablando de Franco, estoy hablando de Sanjurjo. ¿Qué van a hacer? Estos generales van a establecer contactos con grupos de extrema derecha. Algunos pueden ser monárquicos, los falangistas, los que son más tradicionalistas, apegados incluso a la Iglesia Católica, y van a intentar organizar un golpe de Estado que finalmente triunfa. Claro, estas tensiones políticas van a desencadenar un clima donde se van a enfrentar tanto la izquierda como la derecha, y de hecho, Calvo Sotelo, que ya os dije que era de derechas monárquico, fue asesinado, pero fue asesinado por gentes radicales de izquierda.
se represalía esto con el asesinato del teniente José Castillo, que es un militante socialista, lo matan a tiros en Madrid, y este clima de confrontación va a servir como pretexto para que se dé un golpe de Estado el día 18 de julio. Aunque si realmente el levantamiento militar se inicia el 17 de julio, sobre todo en la zona de Melilla, norte de África, en la actual Marruecos, que es Tetuán y Ceuta, no triunfa hasta el 18 y 19, que se extiende por las Islas Canarias, por la península, por Baleares, etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, teniendo esto en cuenta, vamos a ver que esta conspiración militar resurge y de alguna forma triunfará en forma de golpe de Estado. Un golpe de Estado que Franco pensaba que iba a ser corto, como el de Miguel Primo de Rivera, pero realmente este golpe de Estado es largo porque la oposición a ese régimen dictatorial es tan grande y la afirmación de un régimen republicano está tan consolidada en mucha parte de la población, hace que haya resistencia, y esa resistencia es de gente que coge armas y se resiste a dejar que exista un régimen democrático. Ellos lo quieren. Por lo tanto, hay una parte que no quiere un régimen democrático y otra parte que sí, que es la mayoría, aunque ya veremos qué pasa para que realmente gane Franco. Aquí tenéis un mando como ejemplo en el que se explica cómo es la Revolución de Asturias, cómo es reprimida la Revolución de Asturias en 1934. Por un lado tenéis a la izquierda un cartel en el que se anima a salir a la calle y a la insurrección, y por otro lado un bando de un general del ejército en el que se ordena que se retengan todas las armas posibles, se detengan a las personas que llevan armas e incluso que estas personas sean procesadas en un juicio sumarísimo militar sin garantías en este momento, por lo que muchas de ellas fueron condenadas a muerte. Así que nada, la siguiente sesión vamos a ver cómo se inicia la guerra civil y a partir de aquí hablaremos cuáles fueron las claves para que el conflicto se decantara finalmente por la victoria de Franco. Nos vemos en la siguiente sesión.